Abrimos el tercer capítulo dedicado al fútbol, también de alguna manera al Club Deportivo Numancia, y esperemos terminar la noche por lo que se refiere a este argumento. Después estaremos con la tercera división, con el voleibol, con más cosas, pero esperemos terminar por lo menos con un buen recuerdo en estos días un poco amargos para la afición del Club Deportivo Numancia. Y como decíamos, tengo en mis manos ese libro titulado El encuentro de fútbol más importante de la historia del Club Deportivo Numancia. Es un título opinión de Jesús Gómez Tierno. Chus, has argumentado evidentemente en el libro. Lo primero, para conseguir este libro estamos un poco en stand-by, ¿no? Porque es un libro que tú lo cedes a la Fundación del Numancia y que supongo que el club lo facilitará sobre todo a los abonados, ¿no? En poco tiempo. Sí, lo que hice después de meterlo en la propiedad intelectual es ceder todos los derechos de autor a la Fundación del Club Deportivo Numancia. Lo firmamos Víctor Martín y yo, y a partir de este momento me consta que el club, pues después de la imprenta, pues está pensando cómo lo distribuye entre accionistas, aficionados y por supuesto que lo anunciará debidamente. Es un libro pequeñito, un libro de 80 y pico páginas, muy bien documentado. A mí me ha hecho gracia, me llama la atención que te has documentado todos los campos de fútbol donde has seguido al Club Deportivo Numancia, desde los primeros de tiempos de prácticamente tercera división, segunda B, ¿no? Llevas siguiendo al equipo. Y sobre todo, claro, el título nos llama a la primera pregunta. ¿Por qué es para ti, aunque conocemos más o menos una respuesta, el encuentro más importante, que estamos en una fase de promoción, no había eliminatorias, era el penúltimo partido contra el equipo que al final subió en Numancia, y vemos imágenes de la presentación hace un poco en los Pajaritos con Edu Rubio, el vicepresidente del Club Deportivo Numancia? ¿Por qué para ti es el más importante de la historia? O sea, ni Copa del Rey, ni ascenso a Primera División, ni permanencia en Primera División. Bueno, antes de nada, por supuesto que cualquier opinión es igual de legítima, ¿eh? Sí, es un título de opinión, evidentemente. Claro, por lo tanto, de lo que se trata no es de llevar la verdad en el fútbol, que es prácticamente imposible. ¿Qué es la verdad en el fútbol? Yo creo que lo importante es razonar bien una determinada tesis. La opinión que uno tenga, fundamentarla, razonarla, documentarla dentro de un texto para decir esto es lo que opino yo y en base a estas razones es a la conclusión a la que he llegado, ¿no? A lo largo del libro hay una introducción, la situación en la que nos encontrábamos, cómo estábamos justo cuando se empezó aquella liguilla de ascenso, después de la temporada, después de la Copa del Rey, y bueno, cómo llegamos después de Ciudad Real y de Tarragona a aquel partido mítico en el antiguo Estadio Colombino. Lo que ocurrió allí es excepcional, no solamente los 300 aproximadamente sorianos que estuvimos allí, sino por la documentación de la prensa y de otras personas de otros sitios que recuerdan aquel encuentro. Vamos a decir, o contextualizar, de que estamos hablando hace exactamente 20 temporadas. Chus dice que él no ha visto las imágenes, pero es que nosotros las tenemos. Igual hacemos una pequeña faena. Sacrilegio. Pequeño sacrilegio, porque en el mismo, estamos viendo las imágenes, en el mismo libro dice que no ha querido ver, o sea, él ha cogido el vídeo, lo tiene en su poder, pero no quiere verlo. O sea, ¿cómo se entiende eso? Bueno, cada uno tiene sus manías, ¿no? Ni lo voy a ver. Quiero tenerlo, no quiero ver, pero vamos a ver los goles. Chus habla, después también igual tenemos oportunidad de ver los otros goles de la promoción, que es un fondo que tenía el Club Deportivo Numancia. Para mí el mejor gol que he visto casi en la historia del Numancia, el que le mete Jorge Barbarín al Nasti de Tarragona. Pero es que a más puro estilo Van Basten, y el sonido original del comentarista dice, es fuera de juego Barbarín. Fuera de juego. Es un pedazo de gol. Además, el fondo lo vemos ahí, hace exactamente eso, 20 temporadas. El fondo de los varios cientos de sorianos que había ahí en el antiguo Colombino, ese estadio hace muchísimo tiempo que no existe. Y tú estabas, yo creo que casi prácticamente aquí, ¿no? Debajo de la cámara. Estabas fuera de la afición del Numancia. Estaba a unos 20 metros, la afición se ve allí debajo de la torreta, a unos 20 metros hacia el centro. Con la afición onubense, pero en el lateral justo contrario a donde están las cámaras. Y tú te tienes que contener un poquito, miramos aquí el empate, el tanteador fue una cantadita de Echevarría, que fue un remate bastante fácil de Lucy, recuerdo, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3 y esos 5 últimos minutos para darle un infarto a cualquiera. Después hablamos de la presión que tienen algunos jugadores ahora. ¿Qué sentiste? Primero con el 0-1, supongo que la alegría contenía, pero estar rodeado de afición visitante y siempre te cortas un poquito más, ¿no? Sí, me acuerdo que aquel primer gol me levanté, pegué un respingo y al darme cuenta de lo que yo estaba con la bufanda del Numancia, rodeado de todo el mundo del recreativo. Y bueno, me senté lo más tranquilamente que pude. No quiere verlo. Me recuerdo que era un partidazo que hizo David Ruiz. Lateral izquierdo, señor. Que era de La Rioja, era riojano, un partidazo casi hasta mejor que Barbarín, porque fue durante todo el partido. Y bueno, centro, Octavio remató en plancha, Octavio siempre se quedaba, nunca celebraba los goles corriendo, como se corre ahora por todos los campos, se quedaba más o menos quieto siempre, celebrando los goles, ¿no? Y bueno, a lo largo de todo el partido siempre íbamos por delante, esa fue una de las claves.
si se hubiera puesto por delante el Recreativo, se hubiera acabado el partido, se hubiera acabado la eliminatoria y posiblemente no estaríamos hablando de lo que ahora estamos hablando. Ahora que estoy mirando de reojo, pues bueno, aquello fue también algo de que no lo vi, un penalti un poco tal. Sí, pero es que es curioso lo del penalti, porque al Rey que le pitan un penalti lo meten, pero es que después viene una jugada que cualquier árbitro tiene narices, más lo dices tú en el libro, de que mete un gol en Numancia de estos goles fantasma, entra, sabemos si entra o no entra a la portería, pero Línea dice que sí entra, vamos a ver a continuación. Esa es una de las claves que por eso no quiero mirar. Yo me recuerdo perfectamente en Línea irse al centro del campo. Eso es. Y nadie más lo vimos, nadie, pero ni siquiera el banquillo Soriano, nadie vio lo que pasó. Por supuesto, el público nubense tampoco. Ahí es el gol, el remate. Había un barullo, me parece que fue Quique Alonso el que remató al final. Quique Alonso, sí, es Quique Alonso por el estilo, y ahí, ojo, para decir... No lo vio nadie, ni el árbitro que estaba ahí, nadie lo vio, nadie. Y de repente, el Liniers es el que se fue al centro del campo. Y Antonio Gómez, yo me enteré al día siguiente que le habían echado porque salió al campo diciendo que como el Liniers había ido al centro del campo, tenía que haber sido gol. Y por eso lo expulsaron. Exactamente. Así fue, pero nadie lo vio, nadie, ni el público, ni los jugadores, ni el banquillo, ni por supuesto, absolutamente nadie. Cuelga la pelota como puede, rechazan el portero y la saca afuera, pero evidentemente, según la decisión de Línea, la saca, se supone que dentro, y tampoco se puede ver con claridad. Y el Línea se fue sin dudarse al centro del campo. Esto era el 2-3, y aquí va a llegar que era de Iván Rosado. Con Iván Rosado, un jugador que después fue clave, con Osasuna, era un pedazo de jugador, tenía más peligro. Que la pegó a la base del poste. Y ahí llega el 3-3, Chus, y es de las claves para ti del partido, esos últimos minutos prácticamente, que las pasa canutas en Numancia. Después de esto, quiero recordar, y lo pongo ahí, un jugador del Recreativo se fue solito hacia la portería, y Docando le hizo una entrada, le sacaron tarjeta amarilla, y ahí es donde empezó todo. Fue una falta... Son 5 o 6 minutos. Fue una falta que se adelantó Alfonso y le echaron, le sacaron la segunda amarilla, se fue despacito. Fueron unos momentos trágicos. Yo me acuerdo de ver a la afición que estaba soriana y había muchos que no querían mirar, estaban todos con la cabeza baja. Fueron unos minutos durante 5 o 6 ocasiones clarísimas, con el público onubense como loco, las caras desencajadas. Y claro, era un gol que si nos hubieran metido un gol, se acaba todo, se va todo al traste. Igual no existe todo lo que estamos conociendo. Porque, claro, en poquito que hemos hablado Francisco Rubillo de esto, dice que lo pasó tan mal allí, que es imposible que exista un recuerdo tan agridulce, un recuerdo tan trágico y tan maravilloso a la vez. Y lo pongo en la contraportada del libro, todos esos adjetivos de drama, de emoción, de esperanza, porque ocurrió realmente en esos minutos, ¿no? Y al vivirlo yo de una manera un poco extraña, porque lo vi con la afición onubense, todavía vivía más el ambiente tan de locura que había, ¿no? Tú eres un tío muy mesurado, te conocemos hace mucho tiempo, además somos de la misma comarca del Valle, por cierto, el Valle es una de las comarcas que más aportación de seguidores de Numancia fieles, no gran número, no somos muchos, pero fieles, y más concretamente además Valdeavellano de Tera, gente muy fiel al Club Deportivo Numancia, de desplazamientos, está Virgilio, está Carmen, y bastante más gente, y eso sí que es una nota, bueno, a otros pueblos también, evidentemente, pero sí. La gente del Valle suele ser bastante aficionada, bastante poco exaltada, bueno, alguno por ahí que recuerdo si hay alguno por ahí, o era medio exaltado, y que se ha seguido. Tú tienes una perspectiva del tiempo, es inevitable que nos vengamos a los tiempos actuales. Hay que mirar las cosas con perspectiva, alguno dirá, ya estamos con el tema del conformismo, que si no conformismo, pero es que lo que pasó en Huelva, si el Rey mete el 4-3, es posible que no hubiéramos visto estos 20 años de fútbol profesional en Soria, y eso hay que ser ambiciosos, pero recordarlo también, ¿no? Efectivamente, una cosa es el conformismo y otra cosa es ser, pues de alguna manera, agradecidos, y hay que darse cuenta de lo que hemos vivido. Que han sido unos años maravillosos, en todos los sentidos. Por eso, el otro día en la presentación dije que el Club Deportivo Numancia ha dado a Soria muchísimo más de lo que Soria ha dado al Club Deportivo Numancia. Y lo extrapolé a las personas. El Club Deportivo Numancia ha dado a los sorianos, a los aficionados, a los abonados, a los numantinos, ha dado muchísimo más de lo que nosotros le hemos devuelto. Y por eso es una de las razones fundamentales de escribir este libro. Cada uno dentro de sus dones, cada uno dentro de sus posibilidades, de sus capacidades, pero esto es un granito de arena en devolver todo lo que a mí personalmente me ha dado el Club Deportivo Numancia. ¿Que hay que hacerse socio o abonado? Perfecto, por supuesto que sí. ¿Que hay que bajar los pajaritos? Por supuesto que sí. Pero no podríamos de alguna manera pensar cómo podríamos colaborar cada uno de nosotros con el Club Deportivo Numancia, cada uno dentro de esas mínimas o esas posibilidades que cada uno tengamos, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que me planteé inmediatamente la cesión de los derechos y, bueno, quién sabe el día de mañana cuántas cosas hay en la cabeza que puedan surgir, claro.
Habría muchas anécdotas de este partido y también de otros muchos, pues ya muchísimos años recorriendo. En el libro lo podrán ver que tengan la oportunidad, recorre alguno de los campos de España, y una de esas anécdotas la contaba en la rueda de prensa. Tú hablas con mucho respeto de la afición del Recre, y seguramente con razón, porque fueron mucho respeto, muchísimo. Pero un poco chulería el de la megafonía, decir bienvenido, eso lo habíamos oído, que Megafonía dijo, antes de empezar el partido, bienvenido al nuevo equipo de segunda división, al Recreativo, Sí. eso... Eso no lo hemos vivido, yo no lo he vivido en ningún lado, y con gente mayor lo he consultado y tampoco. Antes de empezar el partido, un minuto antes, el speaker además tenía una megafonía maravillosa, para un campo tan viejo se escuchaba todo muy bien, muy potente. Y sevillanas, ¿no? Se ponían sevillanas, de repente se paraban las sevillanas y hablaba el speaker, y todo el mundo un poco medio de silencio. Y decía, bueno, pues llamamos la atención del fondo norte y del fondo este, para que levanten las cartulinas, unas cartulinas que previamente habían repartido y tal, para saludar al Recreativo, al nuevo equipo de segunda división. Se levantó una locura todo el estadio, y digo, pero si todavía no ha empezado el partido, ¿qué hacemos aquí? Esto es puro trámite, ¿no? Esa es la locura en la que el Numancia se enfrentaba. A eso hay que unir, lo tengo documentado ahí, la prensa durante bastantes días. Vamos a hacer con el Numancia, en andaluz, vamos a hacer con el Numancia lo que los romanos no han hecho. Mucha gente escribiendo que hay que al Numancia presionar y no darle resuello. Eso es documentado en los periódicos, que los tengo todos en casa, porque me lo han enviado desde Huelva y tal, ¿no? Los bandos del alcalde, todas las peñas de Huelva. Vamos, no había ni una sola persona, ni el más pesimista, que se planteara otro escenario que no fuera un mero trámite. Eso sí que es presión para un equipo, para el Numancia, eso sí que es presión. 11 tíos solos, no solos, había 200 y pico, bastante que es la ciudad más lejos, ¿no? Quitando Cádiz, yo creo que es la ciudad más lejos. La capital más vieja, quitando Cádiz, es Huelva. Eso es presión. Y no quiero yo tampoco meterles a los de ahora, pero yo cuando el año pasado, hace 2 temporadas, cuando Anquela hablaba, no sé qué, que es que el jugador está impresionado. Digo, ¿cómo está impresionado un equipo que está a mitad de tabla con 1.800 espectadores en el campo que ni te pitan? O sea, es que también aquellos jugadores seguramente tenían peor categoría que la de ahora, están en segunda B, pero tenían bastante más gestión, aplomo, carácter, muchos de ellos, eso es evidente, ¿no? Puede ser, puede ser. También hay que reconocer que tuvimos esa pelín de suerte en aquellos momentos de ir siempre por delante, porque el equipo contrario llevaba 9 partidos sin encajar ni un solo gol, y nosotros de repente 3. Y otra cosa, que es curioso, no lo he puesto ahí, pero luego me he dado cuenta, los 2 árbitros que tuvimos contra el Recreativo son 2 árbitros de una categoría ahora internacional, fue Pino Zamorano y Undiano Mayenco, los 2 árbitros en segunda B. Es decir, tuvimos suerte de tener los árbitros maravillosos para una presión tan grandísima. Fue un árbitro que arbitró tanto allí como aquí bien, bastante bien. Sin embargo, aquellos otros árbitros anteriores, Pino Zamorano Castellano Manchego y Unidero Mayenco Navarro, se veían influenciados por el público. Es lógico que en segunda B, con el decano del fútbol español, con lo que eso significa, estar en el Colombino, que es el heredero del Velódromo, que es el primer estadio de fútbol en España, donde hablas con las personas y dices, si es que el padre de ese señor ha visto los primeros partidos de fútbol en España. Eso, de una manera, da un estatus y un respeto a añadir al propio de la edad que tenían aquellas personas. Hace falta 2 narices para arbitrar como se arbitró. No nos dieron nada, pero tampoco nos quitaron nada. Y eso es una fase de ascenso, jugándose el decano lo que se jugaba, con la presión que había en aquellos años, cuando no había cámaras de televisión, nada más que Canal Sur, que lo retransmitía para Andalucía. ¿Y por qué lo retransmitía para Andalucía? Porque el Jaén y el Jerez habían ya ascendido. Es decir, había todavía una presión añadida porque los andaluces decían que iban a hacer pleno. El Jerez ya ascendió. Por lo tanto, todas las cámaras iban al Recreativo, iban al Estadio Colombino. Fue una presión increíble. El Numancia hizo un partidazo. Así de fácil, o de difícil, o de difícil. Menos los últimos 5 minutos, que fueron increíbles, increíbles. Fue un partido maravilloso. ¿Se podían haber ido al traste? Por supuesto, y nada de esto posiblemente hubiera existido. Por eso es importante que se conozca, es importante, sin conformismos, por supuesto, pero con agradecimiento también a aquellos jugadores. A Antonio Gómez, que yo creo que no ha sido valorado en su justa medida. Me da la sensación de que ha habido entrenadores posteriores a los que, bueno, pues se le ha dado mucho más bombo y platillo. Y yo siempre pensé que Antonio Gómez no perdió ni un solo partido desde enero hasta junio. Ni un solo partido. No recuerdo una racha en el Club Deportivo Numancia tan espectacular. En 6 meses ni un solo partido. Yo recuerdo a Antonio Gómez el día de su presentación, una tarde evidentemente habían echado a Javier Yepes, con el cielo plomizo medio nevando, ahí en la sede que entonces estaba en el centro de Soria, encima del antiguo Regio, que todo el mundo nos comprenda. El hombre estaba allí y él reconoció después que con el panorama que tenía en cuanto al equipo, ciudad extraña, venía de lejos, le dan ganas de volverse. Él lo dijo, le dan ganas de volverse, y a partir de ahí... Venía después de la Copa del Rey. Levantó al equipo, sí. Venía
que el Numancia adquirió una fama muy grande y un montón de pesetas, pero poco más, porque el Numancia seguía en segunda B, nada aseguraba el futuro. Sí, con 100 o 200 socios más. Como claro, ocurre que esos primeros partidos nos ganaba aquí cualquiera, y las cosas iban mal. Íbamos al campo 800 personas, 700 o 800. ¿Cuántos socios se hicieron de aquellos 10.000 que llenaron al Barcelona? Solo 100 y pico. ¿Dónde estaban esas 10.000 personas que con tanto pecho decían que yo soy numantino, que yo soy soriano? 100 y pico socios nuevos, las cosas iban muy mal. Y ese entrenador, que era del Celta B, que subió a Segunda División B al Celta B contra el Zamora en casa del Zamora. Eso era un dato que a mí me gustaba mucho, porque era un entrenador que si nos tocaba alguna fase de ascenso lo podía hacer muy bien. Es un entrenador además que entrenaba al Pontevedra cuando tocó al Numancia en la fase de ascenso, y también otro dato, que Undiano Mayenco también arbitró el primer partido de la historia de Numancia en segunda división contra el Elche, ganó Numancia 2-1 la temporada siguiente, y el primero en primera contra el Valladolid. O sea que Undiano Mayenco está vinculado a la historia de Numancia. Vamos a terminar, nos quedamos sin tiempo. Yo solamente un dato, me ha llamado la atención, no tenía que ver con esto, pero dentro de tus datos personales tiene los 8 apellidos vascos, no, 8 apellidos del Valle, de Valdeavellano. O sea, es curioso, no pocos pueden decir que todos sus abuelos y bisabuelos son de Valdeavellano. Sí, hace unos 25 años, el cura del pueblo, Delfín, resulta que tenía unos libros, 7 libros, y yo me dediqué precisamente a ver la genealogía. Lo que hice fue, mis padres son mis abuelos, vas mirando hacia atrás, y como todo el mundo había nacido allí, era fácil. Y llegué hasta más o menos 1700 y pico, entonces pongo mis 2 padres, mis 4 abuelos, mis 8 bisabuelos, y puntos suspensivos, porque de los tatarabuelos casi, ¿no? También, ¿no? Entonces eso, bueno, es un dato curioso, pero, y volviendo a lo de que en Valdeavellano y en el Valle hay mucha gente de Soria, ha habido desplazamientos lejanos, por ejemplo a Las Palmas, que posiblemente sean más lejanos que puede haber, que solo estábamos los de Valdeavellano. Y no habíamos quedado. Me encontré con Virgilio, con Carmen, tierno, con su hermana y su cuñado y nuestra familia. Y estábamos allí en el Estadio Gran Canaria y digo, pero ¿qué hacemos aquí? Es decir, que curiosamente toda la representación numantina era del Valle. Pues ahí está la fidelidad, Chus, que es un auténtico placer, y que nada, que voy a decir que vendan mucho, lo va a vender el Club Deportivo Numancia, pero que la gente lo conozca y más, sobre todo en estos momentos. No los va a vender. No lo va a vender, no, pero va a repartir. Evidentemente esto no va a costar absolutamente nada, así que si alguno puede conseguir que lo dejen ojear, que se lee muy fácil, y si no, pues ya lo podrán ver. Que ha sido un placer y te esperamos por aquí en alguna tertulia otro día, ¿eh? Bueno, ¿de acuerdo? Todo se andará. Todo se andará. Pues nada, que dejamos aquí el bloque dedicado al Numancia. Dentro de un momento volveremos a hablar de la tercera división. Tenemos resúmenes del Almazán contra el San José el pasado sábado en Garray, también imágenes del Ávila 1, Numancia B1 y más cosas.